¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, terminamos ya con el tema de la crucifixión de Jesús, un tema muy fuerte, muy doloroso, con mucho impacto para todos, desde aquellas épocas hasta esta época. Así es. Siempre impacta esta meditación, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando la ponemos así como tan cruel, tan cruda, ¿no? Como nos la pinta María Valtorta. Y sobre todo vemos a un Jesús y a una María que muy, ¿cómo diríamos?, sufriendo la parte humana. O sea, no hicieron, no usufructuaron el tener la parte divina para quitar el sufrimiento, sino asumieron la parte humana y estuvieron todo el tiempo sufriendo lo que cualquiera de nosotros hubiera sufrido en estos momentos, ¿no? Así que sí, resulta realmente conmovedora todo este drama terrible de la crucifixión de Jesús, ¿no? Pero en fin, vamos a seguir, vamos a terminar, o sea, porque vamos a prácticamente a terminar ya esta serie. Y nada más queremos poner los últimos momentos, ¿sí? O sea, los últimos momentos de Jesús y de María. Y yo espero que nos haya dejado una muy buena impresión estas reflexiones. Y sobre todo, o sea, invitarlos realmente a leer este libro de Gabriel Roschini. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y si pueden, bueno, la obra completa. Pero eso ya es otra cosa. Así que pues vamos a empezar. Dice, es del cuaderno del 43, dice página 307, pero a lo mejor en la traducción cambian las páginas, ¿verdad? Dice, el mundo fue rescatado también con el precio del sufrimiento de María, además del de Cristo. Los bienaventurados del cielo, dice Jesús, son los salvados por nuestro sacrificio, o sea, por el sacrificio de Cristo y el de María. Y el de María. Esto nos lo pone prácticamente en este quinto dogma que se está viendo, el de María Corredentora, ¿no? Jesús nos hace hincapié en la participación de María en todos los sufrimientos de él, y esto a través de la divina voluntad, o sea, la divina voluntad rigiendo en María, la vida divina estando en María como propia. Ella participaba de los sufrimientos y de todo lo que su hijo hacía. Es lo mismo que pasaba con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea, las tres divinas personas son inseparables. Por lo tanto, los tres estaban presentes en la crucifixión, en la flagelación, en todo. Pero la parte actuante la tomaba Jesús. Pero las otras dos personas concurrían junto con él. Son inseparables. Así que en la misma manera, de la misma medida, María, teniendo esta divina voluntad y esta vida divina, participa también junto con su hijo, y en ese momento ella también forma parte de esta redención, y los méritos de Jesús se los otorga a María para que también ella tenga, ¿cómo diríamos?, el mérito de ser redentora, corredentora. Sí, con toda la información que tenemos en el libro del cielo y en lo de María Valtorta, pues ya no queda ninguna duda de que es corredentora. Así es. Y no solo ella, o sea, este es un punto importante. Recordemos lo que Jesús nos dice en la última cena, ¿no? Cuando Él dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno, y que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. O sea, la unidad entre ellos es la unidad de vida, la unidad de voluntad. Y nos está pidiéndole al Padre que toda la familia humana podamos llegar a ese punto de unidad
con Él. Lógico, esto no es por méritos propios, no es por esfuerzo propio, sino es un don, es un regalo que Dios nos quiere dar y nos va a dar su vida y su voluntad. Al darnos su voluntad, ¿qué nos está dando? Todas sus obras. Y si nos da sus obras, lógico, nos está dando también sus méritos. Así que, de alguna manera, esto concuerda perfectamente con toda la obra de Luisa, en que el alma que llega a vivir en la divina voluntad se convierte en un alma víctima, porque participa, o no participa, sino multiplica o duplica la vida de Jesús. Por lo tanto, duplica sus actos, duplica sus méritos, duplica todo. Aunque no físicamente, pero en la forma espiritual se está repitiendo la vida de Jesús. Y Jesús lo da como si realmente hubiera sido de la criatura. Así que el pensar que vivir en la divina voluntad no es un victimado, estamos, torciendo un poquito el sentido de esto, ¿no? Sobre todo que aquí la crucifixión es en la voluntad. Aquí la crucifixión es total. No es una crucifixión con 3 clavos, como dice Jesús, sino un clavo por cada acto. Y ese es el sacrificio que Jesús toma en cuenta para unirlo al sacrificio de Él. Así que María, está prácticamente en este plan y mucho más que cualquiera de nosotros que pudiera llegar, ¿no? María es la totalidad de su vida, fue en la divina voluntad, nunca tuvo ni siquiera un acto de voluntad humana. Así que, ese es el punto de partida y como lo dice Alejandro, no nos queda duda de que María realmente fue corredentora, ¿no? Sí. Bueno, a ver, seguimos. Dice la Virgen a María Valtorta: he dicho sí, sí, totalmente. Ese sí anuló el no de Eva al mandato de Dios. Sí, Señor, como tú quieras. Sufriré por lo que tú quieras. Sí, siempre sí, mi Señor, desde el momento en el que tu luz me hizo madre. La culpa está vencida, está quitada, está destruida. Ella permanece bajo mi talón. Alusión a las frases del protoevangelio que dice: ella te aplastará la cabeza. La culpa está lavada con mi llanto, destruida con mi obediencia. De mi seno nacerá el árbol nuevo. Alusión al árbol del Edén, que llevará el fruto que conocerá todo el mal por haberlo padecido en sí mismo y dará todo el bien. Yo, dice la Virgen, me he dado a Dios sin medida, aun cuando enseguida comprendí cuánto sufrimiento me vendría por eso. Los profetas estaban presentes en mi mente. La luz divina me hacía muy claras sus palabras. Por esto, desde mi primer fiat al arcángel, supe consagrarme al más grande sufrimiento que madre alguna pudiese padecer. Yo he debido, dice la Virgen, a María Cleofás, aceptar el don Jesús como hijo, con mi voluntad espontánea y con todas las consecuencias que eso ocasionaba, porque cada don divino es una bienaventuranza, pero también una gran responsabilidad. Dios no violenta a ningún hombre para que acepte sus dones, sino que interroga a la criatura, y si la voz espiritual que le habla, la criatura dice no, Dios no la obliga. Esto nos recuerda, ¿no?, aquello de la voluntad querida de Dios. Uh-huh. La voluntad querida de Dios es cuando Dios quiere algo de alguno de nosotros y de alguna manera nos lo pregunta. Nos dice, ¿quieres esto, lo que yo quisiera para ti? Y Él tiene preparado todos los dones, todas las gracias necesarias para llevar a cabo esa labor, esa finalidad que Dios quiere. Pero se le deja la libertad a la persona. Si la persona dice que no hay problema, no es una culpa. Y todos los dones y las gracias, esas no se las da. Esas se las queda.
Pero en caso de que la criatura diga sí, entonces le da todo lo necesario para llevar a cabo esa misión, ¿no? Entonces, cuando empezamos a leer el libro de cielo, que empezamos a conocer las verdades divinas, ahí Jesús nos pregunta, ¿quieres? Sí, o sea, definitivamente. Yo creo que cuando decimos que Jesús nos pregunta, pensamos que es locución, ¿no? Que se nos va a presentar Jesús y nos va a decir, oye, ¿que aceptas o no aceptas? No, así no. Probablemente a alguien sí le hagan un llamado muy especial, pero la mayoría de las veces es inspiraciones en el interior, ¿no? Podríamos decir vocaciones. Sí. Por ejemplo, alguien que Dios quisiera que fuera sacerdote, que fuera consagrado, y él siente cierta atracción por esa vida, pero a la hora de la hora dice no. O sea, se retira. Bueno, ahí la voluntad querida de Dios era aquello, pero la libertad del hombre puede poner un hasta aquí y no seguirlo, ¿no? Entonces María, en esa aceptación voluntaria desde el primer instante de su vida, no del momento de la anunciación, eso es en el tiempo, pero desde el primer instante de la creación de su alma, ella dijo sí, y fue un sí absoluto a todo, ¿sí? Así que en realidad nunca tuvo una duda, nunca tuvo un desliz, nunca se salió de la voluntad de Dios. Y eso fue lo que logró a que María llegara a estos niveles. La Virgen dice, cuando el arcángel me dijo que permaneciendo virgen concebiría un hijo que, por su concepción divina, sería llamado Hijo de Dios, y realmente es. Cuando me fue dicho esto, enseguida recordé las palabras de Isaías. La Virgen dará a luz un hijo que será llamado el Emanuel. Todo Isaías, donde habla del precursor, donde habla del hombre de dolores, rojo de sangre, irreconocible, un leproso por nuestros pecados. Desde entonces la espada estuvo en mi corazón. Todo ha servido para hundirla más. El cántico de los ángeles y las palabras de Simeón, la venida de los reyes de Oriente, todo. Antes de ser madre, soy hija y sierva de Dios. ¿Dónde encuentro mi serenidad? En hacer la voluntad de Dios. ¿De dónde me viene mi serenidad? De hacer esta voluntad. Si debiese hacer la voluntad de un hombre, podría estar turbada, porque un hombre, aun el más sabio, puede siempre imponer una voluntad equivocada, pero la de Dios jamás. La de Dios jamás. Esto es algo también que es conveniente tener muy en mente, ¿no? O sea, cuando hay dos obediencias, cuando hay dos mandatos, forzoso es seguir el mandato de Dios. No importa, o sea, primero obedecer a Dios y después al hombre, ¿no? Sí. Y en términos generales yo creo que esa debería ser como una regla para nosotros. Jamás estar en la idea de seguir al hombre. Cuando la obediencia al hombre se opone en algo, aunque sea en mínima parte, a la obediencia a Dios, primero es obedecer a Dios. Sí. En términos generales, yo creo que todo el resto del libro son pasajes de María en el libro del hombre del Evangelio como me fue revelado. Pasajes en donde se va descubriendo poco a poco esta vida de ella, donde Jesús va hablando de ella, como lo vimos en los primeros programas, pero sería demasiado largo y no era la finalidad abarcar todo el libro, sino la finalidad era ver la participación de María en la vida de su hijo, que fue lo primero que empezamos a ver, pero en los momentos más
especiales, ¿no? Y luego irnos a la parte final, que es en el momento de la muerte, del martirio de Jesús. Nos faltaría ver el momento del entierro, o sea, donde María realmente es impresionante lo que ella sufre. Y quizá algún día convendría hacer una comparación entre la María en el sepelio, en el momento de enterrar a Jesús, en María Valtorta y en Luisa. Son muy semejantes en cuanto a la parte exterior, pero en el interior, en las revelaciones de Luisa, se ve toda esa integridad de vida divina en ella, y es una enseñanza fabulosa que nos convendría tener cuando María, para poder dejar el cuerpo de su hijo, ella toma la vida de su hijo en ella. ¿Pero qué es lo que toma? Toma sus sufrimientos, toma sus espinas, toma sus aflicciones con los ojos, lo que vieron, lo que sufrieron, en los oídos con las blasfemias, con los insultos, con los golpes que recibió, en fin. Va tomando de Jesús todos esos sufrimientos, y eso es lo que le da vida a ella de ahí en adelante. En María Valtorta es parecido, pero se queda a nivel del sufrimiento nada más físico. María Valtorta no penetra hasta esa parte de intimidad, de vida con Dios. Pero creo que es algo que valdría la pena. No sé si la han leído. Yo creo que sí, ¿verdad? Uh-huh. Otro punto que a mí me impresiona mucho, o sea, y eso en María Valtorta, es una vez que ya cierran el sepulcro y empiezan a regresar. La primera idea de María, el primer pensamiento de María es hacia Judas. O sea, una idea de ¿dónde está Judas? Pregunta. Y la siguiente es: búsquenlo y tráiganlo, porque quiero otorgarle el perdón de mi hijo. Esto nos pone en un punto tremendo, porque es ese ejemplo de cómo perdonar al enemigo, cómo amar al enemigo. ¿Quién más que María, que gracias a la traición de Judas, debido a esta traición, su hijo tiene que pasar todo este calvario, todo este martirio tremendo? Y de todas maneras, aunque Judas no corrió a pedir perdón a Cristo, aunque fuera en la cruz, pero María quiere entregarle el perdón siempre y cuando Judas se arrepienta ante ella. Eso es también muy, muy impresionante, ¿no? Y pues de ahí se ve que la Virgen es intercesora para todos. Para todos, así es. Y sobre todo para los más malos, ¿no? Uh-huh. Las palabras de Jesús son muy claras cuando dice: yo no he venido por los sanos, yo vengo por los enfermos, vengo por los pecadores. Y generalmente nos hemos ido con la idea de que los malos, pues hay que como que relegarlos, ¿no? Y si alguien es malo, a veces hasta uno en su interior dice: ay, ojalá y ya sabe, ¿no? Te vaya mal. Te vaya mal, exactamente. Y ahí María pues nos da otro ejemplo enorme de cómo hay que perdonar al enemigo. Así que son momentos de la vida de ella en que sirven de un ejemplo tremendo a nosotros para poder ir semejándonos poco a poco en esa vida de la divina voluntad. Esa fue la finalidad de este programa, o sea, no nada más analizar a María desde Valtorta, no desde el punto de vista humano. Esto lo hemos repetido ya en varias ocasiones. La divina voluntad es el punto culminante de todo lo que Dios puede hacer hacia el hombre. Y es el punto culminante del hombre entregándose totalmente a Dios. Pero nos quedan
tremendas dudas de cómo comportarnos en este mundo, cómo comportarnos viviendo en la divina voluntad. Sabemos que en la divina voluntad, dice Jesús, no es cambio de acciones, no se trata de cambiar acciones, sino de cambiar intenciones. Pero, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se debe uno comportar? Entonces hay muchas dudas, vamos a dejarlo así, y muchas malas interpretaciones. O sea, cada quien lo interpreta a su modo, cada quien saca una conclusión X y piensa honestamente seguir lo que Jesús dice, aunque no hemos reparado en que estamos siendo un poquito, ¿cómo diríamos?, infieles a los escritos. Cuando Jesús nos dice que debemos renunciar a X cosas y nosotros decimos que no, que se puede continuar. Cuando nosotros pensamos que se deben hacer determinadas cosas y Jesús nos dice que no es necesario. En fin, entonces el punto de este programa era ver las actitudes de Jesús y de María. De Jesús, bueno, Él es la misma divina voluntad, ¿no? Jesús, segunda persona de la Trinidad encarnada. Pero María es miembro de la familia humana. O sea, es inmaculada, sí, pero su comportamiento, todo su interior, prácticamente era como el nuestro. Así que realmente vale la pena llegar a este punto de entendimiento de cómo se comporta la divina voluntad en una persona en la vida normal. Así porque el entorno de María era diferente a nuestro entorno, muy diferente, la sociedad, las costumbres, pero de todos modos siempre María centrada, ubicada, siempre en la voluntad divina. Así es, aunque yo digo que sí era diferente, pero para su tiempo yo creo que estarían igual que nosotros. Para su tiempo, ¿no? Debería de haber cosas nuevas, debería de haber ideas nuevas. Es más, toda la playa de agregados que se le habían hecho a la ley, o sea, eran cosas totalmente humanas, ¿no? Y María, o sea, actúa de una manera muy, muy especial. Por ejemplo, era normal o era casi obligado que los hijos tenían que acudir a la escuela con los rabís para irse educando, ¿no? Es más, el esposo de Isabel, o sea, era un sacerdote, y él le dice a María que él quiere educar al niño. Exacto. Y María se niega totalmente, ¿no? Sí. O sea, María dice, no, lo voy a educar yo. O sea, esas son actitudes muy precisas y que tienen un gran significado, o sea, incluso para nosotros, en la actualidad, ¿no? ¿Podríamos hacer un paralelismo? Por ejemplo, María en su entorno estaba siempre en contacto con los paganos, que eran los romanos. Uh-huh. Ahora en esta época estamos los católicos en contacto con paganos, con personas que tienen otras ideas, otros dioses. Incluso hasta con los mismos católicos, ¿no? O sea, cada quien tenemos, a ver si no cometemos errores. Yo digo que somos idólatras. Todos somos idólatras. Porque el Dios que tenemos es muy diferente del Dios que tiene el de junto. Sí. O sea, cada quien se ha ido formando una idea de la divinidad y cada uno tiene diferentes modos de comportarse ante la divinidad. Y estamos hablando de católicos, no estamos hablando de otras religiones o algo. Cada quien tiene una manera muy especial de pensar en su Dios. Cada uno quiere hacer determinadas, ¿cómo diríamos?, prácticas religiosas en que, según desde su punto de vista, es lo más agradable para Dios.
Sin embargo, nadie tomamos en cuenta realmente lo que Jesús nos va indicando, ¿no? O sea, es curioso. Por eso digo que de alguna manera somos idólatras, porque nuestro Dios no es exactamente el mismo. Sí. Vivimos en una torre de Babel igual que la que hubo, ¿sí? Jesús nos dice que la torre de Babel no era, o sea, hablar diferentes idiomas. Ahí no se empezó el inglés, el ruso, el suizo, ¿sí? Sino es diferentes dioses, y por eso ya no se entendían. O sea, cada uno hablaba un idioma diferente porque cada uno tenía su idea de un Dios diferente. Y ahora estamos prácticamente igual. Tenemos una torre de Babel en donde ya los dioses que tenemos, aunque siguen teniendo aparentemente el mismo nombre, pero son totalmente diferentes. Totalmente diferentes en mandatos, totalmente diferentes en lo que piden, totalmente diferentes en quién ponen su apoyo. O sea, eso es de veras curioso. Y bueno, quizá leyendo todo esto nos vayamos centrando un poquito en que el cómo debemos comportarnos con la divinidad, cómo debemos actuar hacia la divinidad. Así que yo creo que valió la pena, desde mi punto de vista, valió la pena esta serie de programas. Sí, desde cuando empezamos, desde mayo. 2 meses. Sí, y todos los capítulos muy interesantes. Así es. Y como les digo, nos falta muchísimo, ¿no? Sí. Mucho, pero Y bueno. luego alguien comenta que en lugar de Valtorta sigamos con Luisa nada más, pero todo eso es muy útil para entender más a Luisa, ¿verdad? Sí. Así es, o sea, hay un comentario, creo que ya lo mencionamos en alguna ocasión, o sea, a mí en lo personal me parece muy, no sé, muy valioso esto. Monseñor Octavio Michelini, o sea, un sacerdote italiano, tiene revelaciones de nuestro Señor, y son revelaciones muy interesantes, pero es todo sobre su iglesia. Sobre cómo el demonio se ha ido venciendo, cómo los sacerdotes ya no tienen ese espíritu de lucha contra el demonio, en fin. Y entonces él es muy perseguido y lo mandan a una parroquia por allá lejos. Y entonces un día, hablando de la persecución, Jesús le dice, mira, ahí tienes a mi hija María Valtorta, a quien le estoy dictando una obra que será de gran beneficio para mi iglesia regenerada. No recuerdo el año exacto, pero debe haber sido 1970 y tantos. En 1970 y tantos los escritos de Luisa ya estaban, o sea, ya habían sido quitados de circulación, en fin, pero ya había terminado toda esa gran revelación de la divina voluntad, y sin embargo Jesús nos dice que esta revelación a María Valtorta será de una gran utilidad para su iglesia regenerada. Se supone que la iglesia regenerada sería a través de Luisa. Entonces, el mismo Jesús está diciendo que es complemento. O sea que no podemos desunir la parte natural de su vida con la parte espiritual. Y que debemos conocer plenamente a Jesús, que debemos conocer plenamente su doctrina, su comportamiento, el comportamiento de María, para poderlo adaptar a la enseñanza de la divina voluntad. Y entonces voy a entender el por qué ciertas cosas que Jesús narra o hace aquí, la explicación está en Luisa. Y al revés, algunas cosas de Luisa, la explicación estaría en María Valtorta. Así que esa es mi idea. Y aparte, o sea, que leyéndolo,
va uno encontrando un nuevo modo de poder aplicar la divina voluntad en todo esto. Y sobre todo, ahora podemos girar en toda la extensión de la palabra en las obras de Jesús, en las obras de María, porque ahora lo estamos viendo desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Sí. Así que bueno, pues esa es mi opinión, ¿no? Quizá no sea certera, pero en fin. Válido. Pero sí quedó demostrado porque todo este tiempo de este tema hemos podido anexar, hemos podido concatenar muy bien los relatos escritos por María Valtorta con la divina voluntad. Queda embonado perfecto. Así es. Así es. Así que bueno, pues queda claro, o sea, totalmente libre, cada quien puede decidir, pero es una muy, muy agradable experiencia el adentrarse en estos escritos, ¿no? Y pues amigos, no nos queda más que despedirnos de este programa, bueno, del tema de... Y ya la próxima vez empezaremos con algún nuevo tema, ¿sí? Sobre todo ya más enfocado a la divina voluntad. Así que, Alejandra. Gracias, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y nos oímos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, amigos.